medidas de seguridad frente al virus, y que lo primero que vamos a hacer es recordar a las 77.000 muertes que llevamos fruto del COVID en España y las casi 2.000 muertes que llevamos en Asturias, muchas de ellas personas mayores, y a día de hoy todavía no tenemos explicaciones ni se han puesto en marcha auditorías para saber qué ha pasado en las residencias donde han muerto muchísimas personas mayores. Por lo tanto, exigimos esas explicaciones y exigimos esas auditorías. Vamos a aprovechar también para homenajear a los trabajadores de servicios mínimos. España está en deuda con la clase trabajadora. Trabajadores de servicios mínimos, muchos de ellos, que eran considerados trabajadores de segunda categoría, que pasaron a ser esenciales y que ahora se han convertido en invisibles. Por eso exigimos mejorar las condiciones laborales de todos estos sectores, de todos estos trabajadores de supermercados, de la seguridad, del transporte, de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Si eran imprescindibles para trabajar, también lo tienen que ser ahora para vacunarse. Y por lo tanto exigimos que también a estos trabajadores de los supermercados se les pongan vacunas y sean considerados colectivos prioritarios. Y si algo ha demostrado la crisis es que necesitamos más recursos humanos y más recursos económicos para nuestros sistemas públicos, sanitarios, de dependencia y de educación. Un sistema sanitario colapsado, donde aumentan las listas de esperas y donde es muy difícil tratar otro tipo de patologías que no están relacionadas con el COVID, con un personal sanitario que ha trabajado mucho y que está muy cansado físicamente y psicológicamente. Queremos decir también este 1 de mayo que es el momento de poner en marcha en este país un plan de recuperación y resiliencia para las personas. Asturias, durante este COVID, ha aumentado en 15.000 personas el número de personas pobres. En 15.000 personas. En España, 800.000 personas. Debido al COVID han aumentado las listas de personas pobres. Las personas más pobres han perdido 7 veces más renta que las personas ricas. Y según el EPA de hoy, ha aumentado los parados de larga duración hasta el 46%. Pero esto no son datos. Esto es lo que podemos ver en las colas del hambre, en las colas de la vergüenza. Y se ha demostrado que el ingreso mínimo vital es insuficiente, no llega a todos los colectivos. Si se hubiera apostado por el ingreso mínimo vital, por el que apostaron las organizaciones sindicales, hoy se hubieran salvado la pobreza a 277.000 personas más. Entre otras cosas porque el ingreso mínimo vital, para acceder a él, tiene en cuenta las condiciones económicas del año 2019 que tenían los trabajadores que lo pretenden cobrar en el 2020. 2019, donde no estábamos en época de COVID. Por eso nosotros exigimos en su momento un ingreso mínimo vital extraordinario para la situación extraordinaria que se vivía en ese momento y no se nos hizo caso. Es necesario, para combatir todas estas dificultades, para este plan de rescate a las personas, complementar las prestaciones por desempleo de trabajadores que están en el ERTE, que vienen de sectores muy precarios, como la hostelería, el comercio, etcétera, el turismo, trabajadores que apenas cobran prestaciones por desempleo de 300, 400 euros. Porque, entre otras cosas, la reforma laboral lo que trajo consigo es el abuso de los contratos a tiempo parcial de manera fraudulenta, que ahora cuando se entra en la crisis sanitaria y van a cobrar las prestaciones, apenas cobran prestaciones por desempleo. Esto no es nuevo, esto lo tiene Navarra, lo tiene el País Vasco, lo tiene Castilla y León, lo tiene Valencia, lo tiene Andalucía, lo tiene Canarias. Y va a ser necesario poner en marcha un plan de choque contra el paro juvenil. Ahí están los datos del EPA, el 38%. No podemos permitir desde ninguna institución que los jóvenes pasen a ser la generación perdida del COVID-19. Y por lo tanto hay que reformar nuestras políticas activas de empleo para ver cómo ponemos en marcha un plan de choque que empiece a dar empleo a nuestros jóvenes. El ERTE COVID tiene que extenderse mucho más allá de la finalización del estado de alarma. Es un elemento imprescindible para el mantenimiento del empleo y para que las empresas no cierren. Ha salvado, entre otras cosas, a 710.000 personas de que cayesen
en la pobreza. Por lo tanto, pediremos su continuidad hasta que la situación se normalice, hasta que la vacunación avance y se cierren todas las limitaciones que existen hoy en día para muchas de las actividades económicas. Vamos a seguir reivindicando a nivel nacional la derogación de la reforma laboral, una auténtica arma de destrucción de derechos laborales. La derogación de la reforma de las pensiones. No podemos penalizar la jubilación anticipada, porque con la jubilación anticipada se da empleo precisamente a los jóvenes. Es la manera de rejuvenecer las plantillas de nuestras empresas. Y son nuestras personas mayores las que están pagando esta crisis sanitaria con sus vidas y no podemos pretender ahora que también la paguen con sus pensiones. No pueden ser las mujeres, los jóvenes, nuestras personas mayores y los colectivos más desfavorecidos los grandes paganinis de esta crisis sanitaria y ya crisis económica. Y queremos que se suba el salario mínimo interprofesional, porque es de justicia social subir el salario a los que menos tienen. Porque subir el salario a los que menos tienen es apostar por incentivar el consumo. Porque cuando subes el salario a los que menos tienen, ese dinero va directo al consumo. Y el consumo, si la gente consume, repercute en el crecimiento económico del país. Y además es un compromiso electoral de subir el salario mínimo hasta esos 1.150, 1.200 euros que marca la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio que hay en España. Y si ahora que cobramos 950 euros no se sube ni un solo euro, ¿cómo va a pretender el gobierno cumplir su compromiso de gobierno con 2 años que quedan de legislatura teniendo que subir 200 euros? Por lo tanto, queremos que este año ya se suba el salario mínimo interprofesional. Es el momento de poner en marcha en este país un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral. Llevamos 11 muertos en lo que va de año. El año pasado tuvimos 16. En momentos donde la actividad ha sido muy inferior debido al COVID, porque hemos estado confinados a la que había otros años. Y sin embargo, la siniestralidad laboral sigue aumentando. Queremos saber cuál es el papel de nuestros servicios de vigilancia de la salud. Servicios de vigilancia de la salud que alguno lleva más de 1.000 empresas con ratios que son inasumibles. No se puede interpretar la prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos laborales, los procedimientos de emergencia como papeles, como libros que adornen las estanterías. Tiene que haber una verdadera política de prevención dentro de las empresas. El Gobierno de España, lo venimos diciendo, tiene una deuda con Asturias. Nuestro carbón, nuestra energía, calentó a media España durante muchos años. Nuestra industria contribuyó al crecimiento económico de este país. No se puede ahora, por parte del gobierno de este país, abandonar a Asturias a su suerte, condenarnos al olvido y al destierro y al ostracismo. No se puede proteger en Asturias más al lobo que a nuestros trabajadores de nuestras empresas industriales, de nuestras térmicas o de nuestros sistemas mineros. Por lo tanto, vamos a seguir exigiendo una transición justa que ya no lo es. Que hay fondos europeos que hay que aprovechar. Queremos conocer estos fondos europeos, estos proyectos industriales que se pueden poner en marcha en Asturias y que nos dicen que hay, para saber si son tractores, si son vertebradores del territorio asturiano y si generan empleo. La transformación digital y la eficiencia energética en ningún caso pueden destruir empleo. Y termino diciendo con una exigencia a la clase política, que hagan política con respeto, hablando de los problemas de las personas y de los proyectos que se pueden poner en marcha, no con amenazas poniendo en peligro nuestra convivencia. Y aquí lo dejo. Buenos días a todos y todas. Agradeceros la asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa, donde damos a conocer la convocatoria del 1 de mayo, que este año será en Gijón, en la plaza del Ayuntamiento, con medidas de seguridad para garantizar la salud de todos los asistentes y también retransmitido en streaming para que pueda llegar a todas las personas que tengan interés en seguir el día más importante en el calendario del año de la clase trabajadora a nivel internacional. Un año donde toca exigir que se cumpla lo acordado, que se cumplan los compromisos electorales. Ahora toca cumplir. En primer lugar, para reconocer a los trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea para hacer frente al virus,
dando la cara y salvando vidas, para reconocer a esas personas que cuidaron de nuestros mayores y de nuestras personas dependientes, a las personas que garantizaron la limpieza, la seguridad, los alimentos llegasen a nuestros hogares, la seguridad, o a las personas como vosotros y vosotras que garantizáis el derecho a la información, adaptándonos a las nuevas situaciones, que es el momento de reconocerlo, agradecerlo y recordar las palabras de Marcelino Camacho cuando decía que todo lo bello y útil que hay en la sociedad lo crean los trabajadores y trabajadoras. Este año lo ha demostrado. Hemos hecho frente a la pandemia juntos para salvar vidas, pero también para tratar de evitar que nadie quedase atrás. Y es el momento de que esos aplausos de reconocimiento que hacíamos desde las ventanas y desde los balcones se conviertan en derechos. Ahora toca cumplir. Porque hoy lo urgente sigue siendo salvar vidas, es evidente, el virus sigue entre nosotros, porque fundamentalmente la vacuna está en manos de unas farmacéuticas que se mueven por la avaricia y el beneficio de unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría. Y en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras tenemos que recordar que la paradoja que se está dando, por ejemplo, en la India, con miles de muertos, y es el país productor de la vacuna. Y eso no se puede consentir. El sistema neoliberal está desnudo. Tenemos que construir una sociedad mejor. Y junto con lo urgente que es salvar vidas, lo importante, evitar el aumento de las desigualdades, evitar las brechas que existen entre los trabajadores y trabajadoras y los ricos, la gente más pudiente. Porque hay otro virus en esta sociedad que se llama precariedad laboral. Precariedad que está en el origen de la siniestralidad laboral, que en este año ya en Asturias llevan 11 muertos en accidente laboral, el año pasado 708 en el país, un 2% más que en el año 2019, a pesar del parón de la actividad, de los ERTEs o del teletrabajo. La siniestralidad en este país ha aumentado y cada día fallecen 2 personas en accidente laboral y no lo podemos consentir. O esos 6.500 trabajadores que se calculan que han fallecido en las obras del Mundial de Fútbol de Qatar del 2022. Ahí está la precariedad como nexo común entre la clase trabajadora en todo el mundo. También la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Asturias tenemos el triste honor de encabezar y ser campeones en brecha salarial, donde las mujeres tienen que trabajar hasta 97 días más que los hombres para cobrar lo mismo en trabajos iguales o de igual valor. Un 30% de diferencia salarial aproximadamente, que después también es brecha salarial en las pensiones, que se dispara hasta el 77% en las pensiones entre hombres y mujeres. Y precariedad también en muchos trabajos, que hoy ya no son sinónimo de salir de la pobreza. Que aunque se trabaja, muchas personas no pueden llegar a final de mes. De ahí la importancia que el ingreso mínimo vital pase del BOE a los hechos, que pasen del boletín oficial del Estado a las familias de manera urgente, que es ahora cuando se necesitan las ayudas. Y toca exigir que se cumplan los compromisos electorales. El gobierno del Partido Socialista y el gobierno de Unidas Podemos ha generado unas expectativas que tienen que cumplirse. El fracaso no es una opción, no pueden decepcionar, tienen una responsabilidad histórica para con la clase trabajadora. Y el primer paso que tienen que dar es cumplir ese programa electoral donde se comprometían a subir el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, unos 1.200 euros a final de legislatura. Y para ello, de manera progresiva, durante estos años que quedan de aquí al 2023, tienen que verse esas subidas reflejadas de manera inmediata en las personas que menos recursos tienen. En Asturias, 25.000 trabajadores y trabajadoras dependen de ese salario mínimo interprofesional. También revertir la reforma laboral, porque ha sido un arma y es un arma de destrucción masiva de empleo. Recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la subcontratación, que están en el origen de muchos accidentes laborales también. Se tiene que revertir para recuperar un marco de relaciones laborales equilibrado que permita en las empresas negociar de tú a tú las condiciones de trabajo, el empleo estable o la subida de salarios. Y también revertir la reforma de pensiones del 2013 para blindar nuestras pensiones, para revalorizarlas conforme al IPC y para que las pensiones de mañana no sean pensiones de hojalata, porque los trabajadores y trabajadoras de hoy, que estamos en activo y estamos cotizando, tenemos derecho a tener una vejez digna con una pensión decente. Y si en Asturias las cifras de desempleo
parecen un parte de guerra, porque tenemos a 1 de cada 4 personas en edad de trabajar sin poder hacerlo, bien porque estén en desempleo, hayan solicitado el cese de autónomos o estén en ERTE. La situación se puede agravar si el Gobierno central no cumple sus compromisos con la industria. Estamos en emergencia industrial. Hoy conocíamos los datos de la EPA, donde una vez más se demuestra que el paro de larga duración crece entre las personas desempleadas. El 45% de las personas desempleadas en Asturias llevan más de un año buscando un trabajo. Y eso no se puede consentir. Y además las personas que están en desempleo, la mitad no cobran prestaciones por desempleo. Pues a esa cifra, a esa situación, a esas familias que viven una situación dramática, la situación puede empeorar si no somos quien a establecer medidas concretas que revitalicen nuestra industria. Porque no entendemos por qué el Gobierno está empeñado en pegarse un tiro en el pie, dejando de lado a nuestra industria. Una industria que ha demostrado que cuando tiene oportunidades sabe hacer bien las cosas, con polos de innovación potentes, con experiencia, con talento, con mano de obra cualificada, pero que hoy se ve acorralada por unas decisiones que la ponen contra las cuerdas. Decisiones del Ministerio de Industria y decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica que ponen a nuestras empresas en una situación muy difícil y el tiempo se agota. Con un estatuto para las empresas electrointensivas insuficiente, que no ha garantizado precios de la luz estables, predecibles y competitivos, con el cierre de térmicas de carbón sin generar puestos de trabajo alternativos y, en definitiva, con una transición energética que en Asturias al menos es pura propaganda y pura publicidad. Y ante esa situación, Pedro Sánchez, decimos que 3 años después de llegar a Moncloa está en deuda con Asturias y que tiene que cumplir sus compromisos. Y las organizaciones sindicales, el 1 de mayo, se lo vamos a recordar. Pero que también nuestro presidente, Adrián Barbón, tiene que saber y tiene que recordar que no es el delegado del Gobierno. Es el presidente de todos los asturianos y asturianas. Y, por lo tanto, tiene que encabezar y liderar el clamor popular que exige futuro para nuestra industria. En definitiva, un 1 de mayo cargado de reivindicaciones, un 1 de mayo que no será, como nos hubiese gustado, como en anteriores ocasiones, masivo en las calles, porque la pandemia aún no nos lo permite, pero un 1 de mayo en donde las organizaciones sindicales volveremos a alzar la voz a nivel internacional para defender una sociedad más justa, con más derechos y con más igualdad es posible. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría, Tapico ya ha dicho algo, una valoración más concreta de los datos de la EPA que han salido hoy. Espera un momentín, nos están preguntando aquí un momentín y ahora te paso. No, es que estamos en 2 vías. Pregúntanos, no, dinos. No, de la EPA, valoración de la EPA. Bueno, la EPA, los datos que muestra, pues que nos trasladan son unos datos desastrosos. Es verdad que hay una caída del paro, pero desde luego no aumenta el empleo. Y eso es porque lo que aumenta es la población inactiva. Seguimos teniendo la tasa de actividad más baja del país con mucha diferencia, 7 puntos por debajo de la media. El paro juvenil se va al 38%, los parados de larga duración al 46%. La diferencia de género también aumenta tras el COVID. Por lo tanto, tenemos que tener claro que hasta que no aumente el ritmo de vacunación, el mercado laboral se resiente. Por lo tanto, el aumento y la mejora del mercado laboral no se producirá hasta que no aumente el ritmo de vacunación. Que no podemos dejar en la cuneta a los jóvenes y por eso venimos reclamando ese plan de choque contra el desempleo juvenil, que hay que actuar sobre las políticas activas de empleo y que hay que proteger más a los colectivos más afectados por esta pandemia y por eso estamos pidiendo esos complementos a los ERTES y que ese ingreso mínimo vital se modifica al que proponíamos las organizaciones sindicales porque abarcaba a muchos más trabajadores. Perdona, ¿quién preguntaba por aquí a través? Era lo mismo, lo de la EPA. Soy Fernando. Era la misma pregunta. Una valoración. Vale, correcto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, son reivindicaciones que ya llevan meses manifestando. No sé si es poner un plazo para el paso más allá.
Bueno, las reivindicaciones que llevamos hace tiempo, que eran compromisos de gobierno a nivel nacional, derogación de reforma laboral, derogación de reforma a las pensiones, en concreto en esas dos, ahora las exigencias de la Unión Europea para esos fondos de recuperación está haciendo, entre otras cosas, que avancen más rápidamente las reuniones con el gobierno de la nación. Yo espero que en materia de pensiones podamos llegar a un acuerdo no tardando mucho y espero que también en materia laboral avance. Desde luego, hay que quitar, sobre todo para el tema de la reforma laboral, la capacidad de veto de las empresas y desde luego hay que recordar que el gobierno del Partido Popular tardó menos de un mes en poner una reforma laboral y nosotros llevamos año y medio, más de año y medio, sin derogar un compromiso de gobierno, un compromiso electoral y un compromiso de pacto de gobierno. Yo espero que avance más rápidamente. Y lo del salario mínimo interprofesional no tiene ningún sentido. Estamos esperando que el gobierno de la nación nos dé una respuesta. Porque no te sube un euro ahora, pero al mismo tiempo te dice que te mantiene el compromiso de al final de la legislatura llegar a ese 60% del salario medio, que insisto, son 1.150, 1.200 euros. Si no se sube ahora, quedan 2 años de legislatura, no nos podemos creer que en 2 años suban 200, 250 euros. Por lo tanto, son reivindicaciones que tenemos a nivel nacional, que esperemos respuestas, lo mismo que las que tenemos aquí a nivel regional. Es decir, hemos pedido una reunión a través de la Alianza por la Industria que firmamos hace más de 2 meses, a finales del mes de enero. Y seguimos sin respuesta. La emergencia industrial lleva la palabra emergencia. Y esa alianza era para tener una reunión de manera inmediata y trasladar lo que ahí había por parte del presidente del Gobierno de Asturias al presidente de la Nación. Eso no se ha producido. Es posible que en las visitas que pueda hacer el presidente del Gobierno de la Nación por las diferentes comunidades autónomas, entre ellas Asturias, pues puedan producirse esas reuniones. Pero la Alianza por la Industria ya es un fracaso. Parece que los gobiernos de Asturias, Cantabria y Galicia van a reivindicar estas medidas para la industria, arrancar las cuentas contra el gobierno central. No sé qué les parece ese paso. Bueno, Asturias, Galicia, tenemos muchas cosas en común y, lógicamente, tenemos que hacer un frente. Por una parte, lo tenemos que hacer en Asturias, porque tenemos una singularidad en materia energética y en materia industrial muy importante. Pero al mismo tiempo tenemos, junto con otras comunidades cercanas como Galicia, también en materia industrial, muchas cosas en común, incluido el problema que tenemos con el lobo. Es decir, hay muchos nexos que tenemos en común de problemas y que, por lo tanto, nosotros aplaudimos todo aquello que suponga llegar a acuerdos con gobiernos, incluso de diferente color político, para defender los intereses de los ciudadanos, de los trabajadores de estas comunidades autónomas. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Sí, son 2 escenarios. El primero a nivel estatal, donde las organizaciones sindicales mayoritarias hemos emplazado al gobierno a que cumpla sus compromisos electorales, que se están negociando en diferentes mesas de diálogo social, y la contundencia de las movilizaciones irán creciendo si esas negociaciones se bloquean. Depende del gobierno, está la pelota en su tejado, desbloquear la subida del salario mínimo interprofesional, revertir la reforma laboral o la de las pensiones. Y como sabéis, iniciamos movilizaciones en febrero, los 11 de cada mes, que van a continuar. Y, insisto, la contundencia de las mismas dependerá de la voluntad del gobierno de cumplir sus compromisos electorales. Y después, el escenario de Asturias, propio, singular en el conjunto del Estado, donde la transición energética está destruyendo empleo y nos lleva al matadero. No comprendemos por qué Pedro Sánchez no se reúne con Adrián Barbón, tal como mandató la Alianza por la Industria, porque la Moncloa está 5 horas en coche de Asturias, no está en Marte, porque la influencia de la que alardeaba Adrián Barbón tiene que demostrarse, y porque tienen que saltar todas las alarmas con las cifras de desempleo que tenemos, la situación de precariedad laboral, y que se pueden agravar con la situación de emergencia industrial. Y ahí el tiempo se nos agota. Nosotros tenemos convocada una nueva movilización para el 13 de mayo en Avilés y será también lo más contundente posible en el tiempo hasta que se reviertan estas políticas y el tiempo se agota en el margen inmediato en que las empresas están dejando de invertir y, por ejemplo, en Alcoa, en vez de entrar la SEPI, entra la policía. Y eso es destrucción de empleo, destrucción de tejido económico y es deterioro de la situación de nuestra economía en Asturias
y las organizaciones sindicales no vamos a transitar por ese camino de fracaso y de decepción. Al contrario, queremos que Asturias sea una tierra de oportunidades y deje de ser una fábrica de migrantes. Con el sector de población más joven, Javier le manda un pacto con los jóvenes en apoyo y tal. Me gustaría saber si las medidas que contenía el acuerdo de concertación social, si había medidas específicas para la juventud y se están cumpliendo o no. Para algunos incumplimientos como los tratados de igualdad, pactos que no se están cumpliendo. La letra pequeña destinada a los más jóvenes se está cumpliendo del acuerdo de concertación. Bueno, estamos ahora en la elaboración del segundo trimestre de concertación. Tenemos contempladas dentro de esas medidas buena parte destinada a la creación de empleo juvenil. Perdón. Creo que cerré. Perdón. En el acuerdo de concertación se contemplaba un buen número de medidas destinadas a la creación de empleo, en especial de personas desempleadas de larga duración, mujeres y jóvenes. Estamos ahora evaluando esa concertación en las mesas con el Gobierno. Nosotros creemos que hay una serie de medidas que tienen que sacarse adelante sí o sí, entre ellas, por ejemplo, la formación dual con contrato, que es uno de los compromisos que teníamos con el Gobierno de Asturias para la población juvenil, que no se está cumpliendo, y es una de las cuestiones que tienen que desarrollarse porque es urgente conciliar la necesidad del relevo generacional en las empresas con la situación de desempleo de los jóvenes. Llevamos 3 años sin ese marco legal que permita la formación profesional dual con contrato y eso no se está cumpliendo y está en el debe. Y también nosotros venimos demandando que la mejor garantía de empleo juvenil es defender nuestra industria tradicional, que necesita tiempo para ser más moderna y más sostenible, y ahí sería la mejor política activa de empleo que se puede desarrollar desde los presupuestos regionales. Las medidas, se conocen peticiones de medidas fiscales, había hecho una propuesta del Partido Popular para que los trabajadores que cobren menos de 22.000 euros no tributen al IRPF. ¿Eso también puede contribuir a ayudar o lo negáis un poco a...? Bueno, nosotros entendíamos que los trabajadores que estaban en ERTE y por lo tanto tenían más de 2 pagadores y uno de esos pagadores fuese el Estado a través de las prestaciones por desempleo, pues evidentemente tuviesen una medida especial para no tener que pagar Hacienda, viniendo de una situación francamente difícil donde no se pudieron ajustar IRPFs con prestaciones por desempleo muy bajas, en condiciones muy malas y por lo tanto sí que nosotros somos partidarios de que la gente que casi no tenga ingresos no tenga por qué o se le pueda exonerar en este caso y en esta situación tan excepcional de tener que contribuir. Sí. Lo que es evidente es que en este país no se está cumpliendo con el mandato constitucional de tener una fiscalidad progresiva para que aporten más quienes más tienen. Es paradójico que el Partido Popular, una organización que se destaca por tratar de bajar impuestos de manera generalizada a los más ricos, traten de trasladar la sensación contraria de blindar a los trabajadores y trabajadoras cuando ellos son los primeros que a través de sus reformas laborales han destruido empleo y precarizado las condiciones de trabajo. No obstante, las organizaciones sindicales ya en su momento se hicieron gestiones con el Ministerio de Hacienda, que desconozco qué fruto podrían haber dado, pero desde luego en este momento no han desarrollado medidas concretas para paliar esta situación que veníamos denunciando, que era injusto que los trabajadores y trabajadoras en ERTE, sobre todo la gente pues, con peores salarios, tuviesen que tributar al IRPF. Desde luego, la situación fiscal del país y de Asturias es lamentable, con evasión fiscal, con presupuestos que se nutren más de impuestos indirectos que de directos y, por lo tanto, donde pagamos por igual personas que tenemos ingresos diferentes. Y en ese sentido, el Partido Popular lo primero que tiene que hacer es autocrítica, porque cuando lanza esos mensajes de no tributación, de tratar de generalizar esa situación, de pagar pocos impuestos, lo que está haciendo es negar que haya más camas de hospitales, menos profesorado en las escuelas o peores prestaciones sociales para las personas dependientes. ¿Este puede ser una
resolución de la gracia del Estado una querella contra Alcoa, aparte de riesgo, una querella que son los pagos sindicales, la confederación? Bueno, lo puede ser si aporta y no solo se persona para defenderse. Si es para condenar, para buscar la fórmula de que toda esa situación se revierta, toda esa compra y todo ese fraude que se ha cometido en la venta de Alcoa, lo vemos bien. Si simplemente es para obtener información y mantener una actitud pasiva, pues no. No tengo nada que añadir, lo compartimos. Una medida positiva, ahora evitemos estar con hechos. La movilización entiendo que es una concentración y luego la lectura un manifiesto, ¿no? No, bueno, en Asturias es una concentración, que en otros lugares de España es una manifestación y luego intervendremos los secretarios generales. Pero la vuestra es concentración. Es concentración, sí, es concentración en la plaza del Ayuntamiento, 200 personas. No sé si tenéis alguna pregunta más, los medios también que estéis por vía telemática. Pues si no hay ninguna pregunta más, daros las gracias como siempre y esperamos veros el sábado a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.